Bueno, como usted sabe, hace 2 años y medio a los británicos se les ocurrió hacer un referéndum para ver si se salían de la Unión Europea, contra lo que pronosticaban todas las encuestas. Resultó que la mayoría dijo que sí, que había que salirse de la Unión Europea. Y llevan 2 años y medio negociando la primera ministra Theresa May con Europa. La semana pasada llevó ese acuerdo al Parlamento y resulta que el Parlamento le dijo: no, Madam Prime Minister. No, Madam. No. Y le pusieron una tunda. Mauricio Bechulam, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por invitarme. Mira, Leo. Le pusieron una tunda, 2-1, perdió Theresa May. Tremendo, cosa que ya se sabía, por cierto. Sí. Pero mira, déjame nada más para contextualizar. ¿De qué estamos hablando? Aquí estamos hablando sobre todo del acuerdo de los términos de salida. Sí. Es decir, el día 29 de marzo es la fecha en la cual el Reino Unido se saldrá de la Unión Europea. Y si no se llega a un acuerdo de términos bajo los cuales se sale, pues, teóricamente a partir del 30 de marzo tendría que haber aduanas, tendría que haber reglas que hoy en día no existen al respecto del comercio entre Reino Unido y la Unión Europea. Por ejemplo, Irlanda del Norte tendría que poner una frontera dura con la República de Irlanda, cosa que no están dispuestos, no quieren hacer. Y ese tipo de cosas, los trabajadores de ciudadanía de distintos países europeos que actualmente viven en Reino Unido no tendrían un estatus legal, y los trabajadores británicos que viven en la Unión Europea no tendrían un estatus legal. Entonces, hay un acuerdo que a lo largo de estos años Theresa May ha negociado con Europa para tratar de definir esos términos de salida. Entonces, Theresa May lleva ese acuerdo al Parlamento, es aprobado por los 28 países de la Unión Europea en noviembre. Theresa May lleva ese acuerdo al Parlamento en diciembre. Cuando se da cuenta que va a ser rechazado abrumadoramente, retrasa la votación, y esa votación es la que ocurre la semana pasada. También, como se esperaba, es rechazado abrumadoramente, y bueno, estamos en un punto en el cual no hay una aprobación interna en Reino Unido para definir estos términos de salida. ¿Sabes qué me parece fascinante de toda esta discusión como politólogo? Que tienes una decisión tomada con democracia directa, con un referéndum, donde la gente, el votante, dijo vámonos de la Unión Europea, pero que la democracia representativa no está pudiendo procesar. No está pudiendo procesar porque además no está tan fácil. O sea, hay... No, bueno, claro que no está tan fácil. Es un divorcio difícil. Es un divorcio muy difícil. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay en juego? Mira, Theresa May negoció que, y muchos parlamentarios, sobre todo conservadores, lo ven como términos muy negativos para Reino Unido. ¿Qué negocia? Negocia la permanencia provisional hasta el 2020 de Reino Unido en la Unión Aduanera. O sea, ya no va a formar parte de la Unión Europea, pero sí formaría parte de la Unión Aduanera. Esto significa que puede comerciar bienes y servicios, pero sujeto a las normas europeas, sin poder de decisión sobre las normas europeas. No tiene lugar en la mesa. No tiene lugar en la mesa y tiene que sujetarse a las normas. Luego, existe un mecanismo que se conoce como el mecanismo de respaldo para Irlanda del Norte, que dice que si para el 2020 no llegan a un nuevo acuerdo de libre comercio entre Reino Unido y la Unión Europea, sí habrá libre comercio entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, lo que significa materialmente, fíjate qué escenario. Europa, la frontera de Europa no estaría en Irlanda, como supuestamente debiera estar, sino que estaría en Reino Unido, que ahora tendría que pasar productos a Irlanda del Norte a través de una aduana, porque Reino Unido no sería parte de la Unión Europea, Irlanda del Norte materialmente sí sería parte de la Unión Europea. Entonces, todo esto es lo que se está tratando de evitar. Entonces, ¿qué sucede? Que las opciones se empiezan a agotar. El 29 de marzo llega. Dicen que una de las estrategias de Theresa May es precisamente acercarse al 29 de marzo y retrasar las cosas para generar presión, porque entonces llegaría el otro escenario, el escenario que nadie quiere. El Brexit duro, que se llama. El Brexit duro, que el Brexit sin acuerdo. Salida, sin acuerdo. Que, por cierto, hay británicos que lo quieren, ¿eh?
Hay O sea, británicos y parlamentarios que quieren un Brexit duro. Pero la realidad es que es la minoría. O sea, Eso es cierto. Fíjate que la semana que entra hay una votación donde, y veremos qué se vota, pero justamente una de las cosas que van a someter al Parlamento es si la mayor parte de parlamentarios están de acuerdo en por lo menos que no haya una salida de la Unión Europea sin términos. Sin términos. Y si eso pasa, sería como una manifestación política de, bueno, algún acuerdo tenemos que llegar. Ahora, lo que pasa es que la Unión Europea... Pues también ya les dijo, ¿no? Y no están dispuestos a renegociar los términos negociados, sobre todo también porque quieren ponerle un castigo a la Gran Bretaña, decirle, a ver, tú te quieres salir, te va a costar, chato. Tienes un costo porque estamos mandando un mensaje a otros. Que si se quieren salir, que por cierto hay varios. Que tienen que ver qué es lo que está pasando con Reino Unido y que tienen que ver que las negociaciones con Europa no han sido fáciles. Entonces, efectivamente, Europa va a tener que pagar un costo, pero Reino Unido también, y sobre todo Reino Unido, tendrá que pagar un costo mayor, y de esa forma la Unión Europea está mandando un mensaje: no vamos a ceder. Los términos han sido negociados. Hay algunos países que sí dependen mucho más del comercio con Reino Unido. Te pongo un ejemplo: Países Bajos, Holanda, depende mucho del Reino Unido. Tiene una frontera marítima ahí. Tiene una frontera marítima. Ya incluso se han preparado, están contratando personal aduanal. O sea, es tal el comercio entre Holanda y Reino Unido que han contratado personal especial para el caso supuesto de que el 29 de marzo no hubiese un acuerdo. ¿En qué va a acabar esto, Mauricio? Yo he estado leyendo, desde luego, sobre todo la prensa británica, la prensa especializada, y te ponen unos arbolitos con distintas... Que ya te haces bolas. Te haces pelotas. Con la gran cantidad de opciones que hay. Mira, ¿qué va a pasar? Un primer factor es que si no hay un acuerdo para el 29 de marzo, hay una posibilidad de que la Unión Europea decida extender el plazo, patear un poquito, poquito. Sí, al verano quizás. No, ni siquiera. Yo creo que hasta mayo, porque en mayo hay elecciones parlamentarias y sí sería como un contrasentido que ahora Reino Unido votara en las elecciones parlamentarias de la Unión Europea, de la cual se está saliendo, ¿no? Entonces, sí, unos 60 días, pensemos. Pero una vez... Yo creo que sí les van a dar, ¿no? Los 60 días. Yo pienso que sí. Pero aquí, o sea, lo que sí me parece es que eventualmente en este lapso corto se va a tener que llegar a un acuerdo, incluso no necesariamente tan favorable como los conservadores quisieran. O sea, un acuerdo más cercano a lo que May ha logrado negociar. Se tiene que llegar a alguna clase de acuerdo porque la opción de salida sin acuerdo es muy costosa. Pero es muy costosa para todos. Y podría terminar, fíjate, en elecciones parlamentarias en Reino Unido. Donde ganen los laboristas. Si ganan los laboristas, ahí tienes una opción mucho más viable de un segundo referéndum, de un siguiente referéndum. Esa es la última pregunta que te iba a hacer. Empieza a haber también la idea de que es posible un segundo referéndum. Hoy lo platicaba con Javier Tello. Javier dice, no, es imposible, no puede ser. Nada es imposible. Nada es imposible, lo hemos visto. La política, lo hemos sobre visto. todo en estas épocas. Pero, mira, ¿cómo ves la posibilidad de un segundo referéndum? Porque, según esto, otra es lo que dicen las encuestas, que hay mucha gente arrepentida y que si haces un segundo referéndum va a ganar la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Las encuestas dicen hoy que ganaría aproximadamente por un 54% la permanencia. Y luego hay que ver si Pero para eso habría que convocar a este referéndum. Y para que se convocara el referéndum tiene que haber una mayoría parlamentaria. Hoy no hay esa mayoría parlamentaria. Entonces, es materialmente improbable que Theresa May convoque a un segundo referéndum porque no va a pasar bajo las condiciones actuales. Tendrían que ganar los laboristas. Tendrían que ganar los laboristas y tendrían que tener una suficiente cantidad de parlamentarios como para garantizar que una convocatoria a un segundo referéndum sí fuese posible. Para eso, yo pienso que tendría que fracasar definitivamente el Plan May. Y yo creo que el Plan May es la salida menos mala, incluso para muchos conservadores que hoy no están de acuerdo con ella. Entonces van a tratar de sacar algunas concesiones adicionales los conservadores. May va a tratar de jalar la cuerda a lo más que pueda para que estén bajo presión y se vean obligados
a aprobar el acuerdo con la Unión Europea. Yo Fascinante, creo. Fascinante. Puede fascinante. no suceder y puede irse todo al caos. Sí. Y en ese escenario hay afectaciones a todos los mercados. Incluyendo México, ¿eh? Sí, absolutamente. Gracias. Muchísimas gracias, Leo. A Mauricio Mechulam, nuestro experto en materia internacional. Gracias a usted. Muy buenas noches.